El eterno retorno de Confucio. Mientras en China transcurría la vida de Confucio y sus discípulos, en la India florecía el pensamiento budista y en Grecia se estaba desplegando el pensamiento de los filósofos presocráticos. Fue un periodo de grandes pensadores que parece extenderse de un lado a otro de ese continente único y continuo que solemos dividir artificialmente en dos, Europa y Asia. Conforman la primera expresión de lo que se podría llamar pensamiento laico y son los fundadores de un saber no sacralizado que se podía y se debía transmitir, por ejemplo, a través de la enseñanza. Por eso, los filósofos, tanto chinos como griegos, de aquel momento solían fundar escuelas. Platón tuvo su academia a las afueras de Atenas, donde presumiblemente se enseñaba, además de geometría, política, retórica, buenas costumbres y Confucio, con Q también tuvo su escuela, tras haber pasado varios años, primero trabajando como administrador de un silo o más tarde como administrador agrario. Nacido en el 551 a.C. y muerto en 479, se dice que fue un niño serio y pacífico y que a los 17 años tenía una gran reputación entre sus amigos. He comprobado que esa reputación no la ha perdido entre los más próximos, ya que Khufu era su ciudad natal. Todos se consideran descendientes de Confucio y son muchos los que se apellidan Kong. Estuve en Khufu en 1997. Se trataba de una ciudad de provincias pequeña, si se la comparaba con otras. Una ciudad que se podía abarcar, de una gran viveza y bastante hospitalaria. Por la noche, cuando casi todos salían a cenar en los chiringuitos callejeros, se creaba una atmósfera tan agradable que a uno le daban ganas de quedarse siempre allí. Uno de los lugares más interesantes de Khufu es su cementerio. Como allí todos se consideran descendientes de Confucio, el cementerio es en realidad el frondoso, húmedo y vasto camposanto de la milenaria familia Kong o familia de Confucio. Nada más entrar, después de cruzar una larga avenida de cipreses casi milenarios, se experimenta una mareante sensación de eternidad. La interminable sucesión de losas escritas, algunas de hace siglos, otras recientes, de flores muertas, de fragancias de incienso, de árboles de copas verdinegras, formando densas arboledas que no dejan ver los límites del camposanto, de pájaros, cuervos, urracas, mirlos. Te libera por unos instantes del sentido de realidad y entras a formar parte de un sueño, el de la rueda del deseo girando incesantemente y generando vida y muerte al mismo tiempo a lo largo de cientos de generaciones. Por un instante de una densidad irrepetible, formas parte de la familia Kong. No sé cuánto tiempo estuve recorriendo el cementerio de la familia Kong. Me dejaba llevar por las emociones, por el canto de los pájaros,
por la fisonomía de los árboles, por la blancura o la negrura de las tumbas. Me dejaba llevar por el pasado. Al atardecer dejé atrás el jardín de los muertos y estuve recorriendo la residencia de la familia de Confucio, donde habían vivido los descendientes directos del pensador. El último de ellos, poderoso terrateniente, había muerto en 1919, dejando una de sus concubinas embarazada. Tuvo un hijo varón, pero fue envenenado y la familia directa de Confucio desapareció para siempre tras haber llegado a la generación 77. Pero queda su casa, reedificada en el siglo XVI y de 6.000 habitaciones, casi una ciudad llena de luces y sombras, un laberinto en el que perderse con facilidad y en el que debieron de ocurrir muchos hechos confesables y muchos inconfesables. Dormí en un hotel que se hallaba justamente en el flanco occidental de la residencia, circunstancia que me hacía creer que me hallaba en una de las alcobas de la casa de la familia Congo, en la que perfectamente se habían podido perder los pasos del último descendiente del maestro. Esa noche, antes de dormirme, empecé a leer a Confucio de otra manera, como si estuviese cerca de mí en aquella grieta del tiempo llamada Khufu. De pronto, los primeros aforismos de las Anacletas en la traducción de Ezra Pound, con matizaciones mías, me sonaban de otra forma, con más ritmo, más sentido y más intensidad. Él dijo: ¿no es agradable estudiar y poner más tarde en práctica lo aprendido? ¿No es una delicia que lleguen amigos de lugares lejanos? Le dejaba imperturbable que los hombres lo ignoraran, lo cual indica también qué grande era su educación. 3 aforismos que comunican 3 pensamientos y 3 consejos. Dedícate al estudio con placer y con placer pon en práctica lo que sabes. Regocíjate de ver de vez en cuando a los amigos, sobre todo si vienen de lejos y pueden hablarte del ancho mundo. Y demuestra tu formación permaneciendo imperturbable ante la falta de reconocimiento de los demás. Como en tiempos de Confucio, la plebe era una clase poco reconocida. Estaba indicando también que no lamentases tu plebeyez, porque un plebeyo bien formado tenía poco que envidiar a un príncipe. O por eso llegó a decir: los hombres son todos semejantes por naturaleza, solo difieren en los hábitos que contraen. Pensamiento que chocaba contra los principios diferenciales que imponía la aristocracia de su época. A pesar de todo, Confucio no ha sido un emperador correctamente valorado en los últimos 50 años y buena culpa de ello la tuvo la visión que de Confucio daba el marxismo chino, que decidió aniquilarlo desde el primer momento, quizás porque el marxismo de Mao había mucho confusionismo, más del que quisiera el mismo Mao, y quizás también porque era muy fácil convertir a Confucio, pensador de los heroicos, en legitimador de una sociedad feudal y aristocrática. Pero por eso, hasta en las historias de China de la época posmaoísta, se refieren a él como un filósofo de antepasados nobles y esclavistas,
que a pesar de su buena fe defendían una sociedad al servicio de la nobleza esclavista. Es obvio que todas las antiguas noblezas eran esclavistas. Eh, Insistir en ello ya es querer introducir en el tejido de la historia toneladas de ideología y es también caer en ese anacronismo tan común en nuestro tiempo de juzgar los hechos del pasado con la moral presente, pero dejando al margen esas intromisiones de la moral marxista en la visión de la antigua nobleza. Hasta en estas historias oficiales y oficialistas reconocen que la enseñanza de Confucio se reflejaba la intención de ennoblecer a la plebe, animándola a intervenir en política. Por eso muchos de sus discípulos eran plebeyos. Se puede oponer habitualmente el confucianismo al taoísmo, que lo basó todo en la dialéctica binaria y en el principio de contradicción, pero tanto la lógica binaria como el principio de contradicción son también ampliamente utilizados por Confucio, amante de las paradojas. La prueba de que Confucio utilizaba la contradicción en sus sistemas se detecta en una sentencia suya que dice: a quien haya mostrado una de las caras del problema, si no sabe deducir las otras tres caras, le borraré sin miramientos de entre mis alumnos. Lo que evidencia que exigía ver un problema desde cuatro ángulos opuestos cuyo enfoque había que sintetizar en uno solo, operación que recuerda las enseñanzas de los sofistas. Como pedagogo, Confucio prefirió ser el que transmite, no el que crea, el que ama y no tiene fe en los antiguos, actitud que en este caso lo aproxima a San Isidoro y su proyecto etimológico y de restauración del pasado en una época en que imperaba el olvido y la aniquilación sistemática de la memoria. Era un enamorado de la antigüedad como Platón había sido un enamorado de la antigüedad homérica, de que se separaban 4 siglos. Pero ese amor tenía ya las características de la fascinación por el pasado que puede sentir un historiador. Y como los historiadores, Confucio pensaba que debíamos estudiar la antigüedad para comprender el tiempo presente. Su obra como desenterrador del pasado fue ejemplar y en lugar de convertirse él mismo en un cronista narrando cuanto había leído y oído desde un punto de vista más o menos personal, prefirió, como señala Sui Chi, compilar documentos históricos y poéticos auténticos. Dicho de otra manera, recopilar sus mejores textos poéticos, jurídicos, prácticos, científicos, así como un censo casi antropológico de sus costumbres, ceremonias y ceremonias sociales. De esa perspectiva hemos de juzgar sus grandes textos, el célebre Jin Jin o Libro de las Mutaciones, el Canon de la Historia y el Libro de las Odas, el Libro de los Ritos y los Anales de Primavera y Otoño. Confucio no opina, Confucio deja que hablen los documentos y nos permite a la vez hablar con ellos. No quiere darnos una visión personal del pasado y que por ser personal podría derivar hacia actitudes tendenciosas. Prefiere que juzguemos nosotros mismos el pasado atendiendo a las palabras que empleaban en el pasado y a las costumbres que eran comunes en el pasado.
Tanto el confucianismo como el taoísmo fueron filosofías de la prudencia, una precaución que parecía necesaria en tiempos de una imprudencia tan generalizada, jalonada de continuos derramamientos de sangre, se devaluaba hasta los límites de pesadilla. Nos referimos al terrible período de los reinos combatientes, del que surgieron como urgente a la vez asentada oposición a la barbarie, el confucianismo y el taoísmo. Fueron tiempos en que, si nos atenemos a las crónicas de la época, la vida solo era agitación y oscuridad. Los antiguos rituales de cohesión solo eran caricaturas del pasado, y todos los estados feudales que rodeaban la capital crecían cada vez más como enormes sanguijuelas, alimentándose ya del corazón del imperio Zhou, un periodo gobernando por los señores de la guerra que habían olvidado todas las normas del espíritu caballeresco, dominados únicamente por la pasión del poder. En esa tesitura en la que hay que ubicar la importancia de Confucio, dio a los ritos y luego ha servido como arma arrojadiza contra él, pues ha sido siempre malinterpretada, y hasta los que defienden a Confucio no perciben la clave de por qué insistió tanto en los ritos. Y es que, más que intentar reglamentar de nuevo la conducta de los chinos con el objeto de poner los cimientos formales y morales de un nuevo imperio poderoso, ordenado y cívico, lo que pretendía era crear elementos de cohesión que a veces podía ser de carácter ritual. Para entenderlo, basta con que nos situemos en el territorio de la antropología y nos preguntemos qué es exactamente un rito. Y bien, un rito es siempre una ceremonia que sirve para conexionar. Esto es antropológicamente observable en todas las culturas. Todo rito es una ceremonia de cohesión. Por eso las culturas poco cohesionadas carecen casi de ritos, de ceremonias de cohesión que no solo son verificables en la especie humana. En una época de desconexión generalizada, la barbarie y de olvido de todo el saber del pasado, no era necesario insistir en la importancia de las ceremonias de cohesión. No era necesario tomarse en serio la formación de individuos, inculcándoles valores como el respeto, las buenas maneras, la suavidad en el trato, la buena educación. En suma, ¿no era acaso totalmente necesario y ahora no lo es? Y ahora no lo es. Y mientras el confucianismo iba extendiendo sus tentáculos por China, fundamentalmente debido a la labor docente del maestro, que en algunos periodos llegó a ser un maestro errante, también se iba extendiendo el taoísmo, otra vía de oposición a la barbarie de carácter más naturalista que el confucianismo, que le daba poca importancia a los ritos. Mas no hay que olvidar que con el tiempo también el taoísmo se llenó de ceremonias de cohesión y de fórmulas inmodificables en su expresión, si bien podían interpretarse de varias maneras. Obviamente la vía de Confucio era más voluntariosa, exigía participar de verdad en el tejido social, y de muchos de sus textos se deduce que Confucio creía, como Aristóteles, que el hombre es un ser social. La vida de Confucio es la prueba de que en todo momento encarnó esa creencia.
Fue un hombre tremendamente sociable como Sócrates y como el filósofo griego. Comía moderadamente, pero podía beber mucho, aunque nunca se emborrachaba. Si nos fiamos de lo que, si nos fiamos de lo que más tarde dijeron sus discípulos, como muchos de su época y hasta de otras culturas, la vida de Confucio estuvo presidida por la paradoja y resulta que su obra más personal y que más atañe a su persona no la escribió él, lo hicieron sus discípulos. No escribir sobre su propia vida y su doctrina fue algo que también hizo Sócrates, dejando ese papel para Jenofonte y Platón. Algo parecido hicieron Buda, Jesucristo y Mahoma. Supongo que es una actitud basada en el poder del discurso verbal, en la capacidad de dejar grabado en las cabezas de los que escuchan lo que estás diciendo. Para sintetizar más, en lugar de escribir sobre un papel, escriben sobre el cerebro de los demás y confían en que cuando mueran sus discípulos solo tendrán que ponerse a evocar lo que recuerdan y toda la doctrina del maestro surgirá entera, como si estuviese resucitando de entre los muertos. Con Confucio ocurrió eso, y especialmente con los analectas, redactadas por los discípulos directos y donde podemos asistir de una forma discontinua y relampagueante a muchos momentos de la vida de, con Confucio ocurrió eso, y especialmente con las analectas, redactadas por sus discípulos directos y donde podemos asistir de una forma discontinua y relampagueante a muchos momentos de la vida de Confucio y sobre todo a muchas reflexiones y conclusiones derivadas de esos momentos. Por ejemplo, avanza rápido como alado, no comía alimentos en mal estado. Cuando había mucha carne, solo comía la necesaria para el arroz. Solo con el vino no tenía medida, pero nunca se emborrachaba. Si el príncipe le enviaba un animal vivo, lo ponía a pastar. En la cama se tendía como si fuese un cadáver. No quería modales formales en su casa. Cambiaba de expresión si de repente sonaba un trueno o soplaba súbitamente una ráfaga de viento. Belleza, lo que asciende, planea y luego regresa al nido. Las sentencias citadas están recogidas de lugares diferentes del libro y en ellas el lector puede observar que todo cabe en la vida de Confucio y de todo se habla de forma alegre, desenvuelta y desordenada. Mi vida, mi vida. Las sentencias citadas están recogidas de lugares diferentes del libro y en ellas el lector puede observar todo cabe en la vida de Confucio y de todo se habla de forma alegre, desenvuelta y desordenada. De pronto vemos al maestro comiendo, de pronto recibiendo regalos, de pronto lo vemos caminando, de pronto escuchamos una de sus definiciones de la belleza, de una naturalidad emocionante. Y ya solo por eso no tendríamos que estar agradecidos a este pensador de hace 2 milenios y medio que tras el ostracismo al que se sometió el maoísmo y sus secuelas vuelve a estar presente en China y fuera de China. Muchos de los momentos de las Anacletas tienen algo de diálogos platónicos
de la primera época y se observa el sistema de preguntas y respuestas que caracterizó a toda la filosofía antigua, tanto oriental como occidental. Las Anacletas comienzan con dos preguntas y las preguntas se van a ir sucediendo a lo largo de la obra. Elegimos algunas. ¿Cómo puede un hombre ocultar sus verdades e inclinaciones? ¿Quieres una definición del conocimiento? ¿Qué significa sacrificio? ¿De qué sirven las ingeniosidades verbales? ¿Para qué necesitas la conversación brillante? Y así sucesivamente. Al igual que Platón, Confucio pretendió una redefinición del mundo y como vivió en un periodo rabiosamente aristocrático, su filosofía tiene en cuenta el poder de la nobleza y su capacidad para cohesionar hombres y lugares. No podía ser de otra manera, pero dignifica considerablemente la naturaleza humana y por primera vez en China vemos en él un intento claro y sereno de nivelación laica al postular que los hombres son iguales por naturaleza y solo se diferencian por lo que aprenden, que sería lo mismo que decir que solo se diferencian por todo lo que les injerta la cultura en la que nacen y viven. También encontramos en los Anacletas numerosos y zigzagueantes retratos del maestro, el más hermoso, concebido para desbaratar los tópicos que los taoístas hacían circular acerca de Confucio, lo define así: era tan entusiasta, tan intenso, que se olvidaba de comer y tan feliz que ignoraba sus problemas y no se enteraba del paso del tiempo. Jesús Ferrero. Prólogo. Un buen traductor debe convertirse en el hombre invisible. Solo cuando tropieza es cuando se advierte su existencia. Por ello, parecía poco sensato llamar la atención del lector sobre sí mismo desde este primer párrafo. Sin embargo, los Anacletas de Confucio ya han sido traducidas tantas veces que parece necesario explicar desde el principio la naturaleza y el objetivo de esta traducción. Aunque en cierto sentido esta obra es fruto de toda la vida dedicada a estudiar la cultura china, he firmado con mi nombre literario en vez de hacerlo con el nombre original con el que he enseñado, investigado y publicado en el campo de la sinología durante los últimos 30 años, y con esta decisión he querido sugerir que esta traducción es fundamentalmente la de un escritor, ya que está dirigido no solo a mis colegas académicos, sino sobre todo a los lectores que no son especialistas y que simplemente desean ampliar su horizonte cultural, pero que no tienen acceso directo al texto original. Entre las traducciones al inglés de los Anacletas citadas con más frecuencia, algunas están escritas con elegancia, pero se hallan plagadas de inexactitudes. Otras son exactas, pero son menos acertadas en parecer en su expresión. Yo espero reconciliar el aprendizaje con la literatura. Este ambicioso objetivo puede parecer arrogante o presuntuoso, pero de hecho lo único que afirmo es haberme aprovechado del ser el último recién llegado, apoyándome en una imagen medieval de Bertrand de Chartres. Los recién llegados son como enanos que se montan en los hombros de gigantes y que
por pequeños que sean, desde su punto de observación pueden ver algo más lejos que sus poderosos predecesores, y este único privilegio justificaría plenamente su osadía. Muchos de mis puntos de vista sobre Confucio están en deuda con las enseñanzas del profesor Lo, Lo Mense. Muchos de mis puntos de vista están sobre Confucio están en deuda con las enseñanzas del profesor Lo Mengze, que me introdujo en la cultura china hace 30 años. Por su vasta cultura, así como por el valor y nobleza de su carácter, el profesor Lo era verdaderamente un modelo de las virtudes del erudito confuciano. Rindo aquí un homenaje a su memoria junto con todos sus amigos y alumnos. Cuando estaba escribiendo mi primer borrador, Richard Rigby se tomó la molestia de leer mi traducción capítulo por capítulo, comprobándola pacientemente con el texto original. Él me hizo preguntas y objeciones, así como algunas correcciones y sugerencias. Le estoy profundamente agradecido por su invalorable ayuda y fraternal bondad. Stephen Forman de Norton fue mi primer lector. Sus sagaces comentarios, críticas, preguntas y ánimos constantes fueron para mí un gran apoyo a lo largo de este trabajo. En ocasiones los necesité realmente y por ello le doy las gracias de corazón. También estoy especialmente agradecido a Robert Hermenweny por su sensible y cuidadosa puesta en limpio del manuscrito. El agradecimiento de este tipo es habitual al final de responsabilizarse plenamente de los propios puntos de vista de los errores cometidos, pero siento una gran tentación de romper esta norma tradicional y transferir todas las posibles responsabilidades al profesor Frederick W. Mott. Fue el primero que me sugirió que intentase esta empresa y después, cuando acabé mi trabajo, emprendió amablemente una lectura atentamente crítica de mi manuscrito final. Para mí es invalorable su aprobación académica. Introducción. Lu Xun, que murió en 1936 y es considerado con razón el mayor escritor de China contemporánea, y dicho sea de paso, no apreciaba a Confucio por las razones que se expondrán posteriormente. Señaló que siempre que aparece un genio verdaderamente original en este mundo, se intenta inmediatamente liberarse de él. A este fin se utilizan dos métodos. El primero es el de la eliminación. Lo aíslan, lo dejan morirse de hambre, lo rodean de silencio, lo entierran vivo. Si esto no funciona, adoptan el segundo método, que es mucho más radical y terrible: la exaltación. Lo ponen en un pedestal y lo convierten en un dios. Por supuesto, la ironía consiste en que Lu Xun fue sometido a los dos tratamientos. Cuando estaba vivo, los comisarios comunistas lo tiranizaron. Una vez muerto, lo veneraron como un ícono cultural más sagrado. Pero esta es otra historia. Durante más de 2000 años, los emperadores chinos establecieron y promovieron el culto oficial a Confucio. El confucianismo se convirtió en una especie de religión del Estado. Hoy día los emperadores se han ido de verdad, pero el culto parece todavía estar muy vivo. En la fecha tan reciente
como octubre de 1994, las autoridades comunistas de Pekín organizaron un gran simposio para celebrar el 2445 aniversario del nacimiento de Confucio. El principal orador fue el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew. Aparentemente fue invitado porque sus anfitriones deseaban aprender de él la receta mágica, supuestamente encontrada en Confucio, para conciliar la política autoritaria y la prosperidad capitalista. En cierta ocasión, Karl Marx advirtió a sus seguidores acérrimos que él no era marxista. Con más razón, podría afirmarse que Confucio no era ciertamente un confuciano. El confucianismo imperial simplemente adoptó del maestro aquellas afirmaciones que prescribían la sumisión a la autoridad establecida, ignorando oportunamente los conceptos más esenciales, como los preceptos sobre la justicia social, la disensión política y la obligación moral de los intelectuales de criticar a los gobernantes, incluso a riesgo de su vida, cuando éste abusaba de su poder o cuando oprimía al pueblo. Como consecuencia de estas manipulaciones ideológicas en la época contemporánea, muchos chinos cultos y de espíritu progresista llegaron a asociar espontáneamente el mismo nombre de Confucio a la tiranía feudal. Su doctrina se convirtió en sinónimo de oscurantismo y opresión. Todos los grandes movimientos revolucionarios de la China del siglo XX han sido firmemente anticonfucianos y no es difícil simpatizar con ellos. De hecho, si se me permite invocar aquí una experiencia personal, todavía recuerdo la decepción manifestada por varios amigos chinos al enterarse de que estaba traduciendo las analectas de Confucio. Se preguntaban cómo podía haber caído repentinamente en esa especie de regresión intelectual y política. Realmente no siento la necesidad de justificar la orientación que he tomado en mi trabajo, pero sería muy fácil brindar dicha justificación por una razón obvia. A lo largo de la historia, ningún libro ha ejercido tanta influencia sobre tal número de personas y a lo largo de tanto tiempo como esta pequeña obra. Su afirmación de la ética humanista y de la fraternidad universal del ser humano han inspirado a todos los países del este asiático y se han convertido en el fundamento espiritual de la civilización más populosa y antigua de la tierra. Si no leemos esta obra, si no apreciamos cómo fue entendida en cada época y también malentendida, cómo fue utilizada y también se abusó de ella, en una palabra, si la ignoramos, estamos perdiendo la clave más importante y única que puede hacernos acceder al mundo chino. Y cualquiera que permanezca ignorante de esta civilización, al final solo puede alcanzar una comprensión limitada de la experiencia humana. Esta única consideración bastaría para justificar nuestro interés en Confucio, aun cuando hubiera tenido el carácter tan desagradable con el que muchos e importantes intelectuales chinos llegaron a describirlo a principios de este siglo. No me corresponde a mí decir si lo tuvo o no. Confucio puede hablar por sí mismo y lo maravilloso es justamente que después de 24 siglos a veces parece que está abordando directamente los mismos problemas de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Pero esta modernidad de Confucio es un aspecto que quizás y paradójicamente los lectores no chinos
se hallen en una mejor posición de apreciar. La única ventaja que podemos sacar de nuestra condición de extranjeros ignorantes es precisamente la posibilidad de considerar esta obra como una especie de inocencia imparcial, como si fuera una obra reciente totalmente nueva. Esa inocencia le es negada a los lectores nativos. Para ellos, los analectas es el clásico por excelencia. Y antes de seguir, deberíamos considerar brevemente lo que significa el concepto clásico. La naturaleza de un clásico. Un clásico es esencialmente un texto abierto en el sentido de que conduce constantemente a nuevos desarrollos, nuevos comentarios y diferentes interpretaciones. Con el paso del tiempo, estos comentarios, interpretaciones y glosas forman una serie de capas, depósitos, acrecentamientos y aluviones que se acumulan, aumentan y se superponen unos sobre otros, como las arenas y los sedimentos de un río de aluvión cuyo cauce ha sido obstruido. Un clásico permite incontables usos y abusos, comprensiones y malentendidos. Es un texto que continúa creciendo, puede ser deformado y enriquecido, pero retiene una intensidad esencial, pero retiene una identidad esencial, aunque no pueda ya recuperarse plenamente su forma original. En cierta entrevista, Jorge Luis Borges dijo: los lectores crean de nuevo los libros que leen. Shakespeare es hoy día más rico que cuando él escribía. Cervantes también. Cervantes fue enriquecido por Unamuno. Shakespeare fue enriquecido por Coleridge y Bradley. Así es como crece un escritor. Tras su muerte, continúan desarrollándose en la mente de sus lectores, y la Biblia, por ejemplo, hoy día es más rica que cuando se escribieron sus diversas partes. Un libro se beneficia del paso del tiempo. Todo puede beneficiarlo, incluso los malentendidos pueden ayudar a un autor. Todo ayuda, incluso la ignorancia y el descuido de los lectores. Después de haber leído un libro, se puede retener una impresión inexacta del mismo, pero esto significa que ha sido modificado en la memoria. A mí me sucede esto con frecuencia, caramba. No sé si me atrevo a confesarlo, pero siempre que cito a Shakespeare me doy cuenta que lo he mejorado. En cierto sentido, si se me permite utilizar la imagen trivial, la forma en que cada afirmación de un clásico puede reunir los comentarios de la posteridad puede compararse con las perchas de la pared de un vestidor. Los sucesivos usuarios del vestidor llegan a uno tras otro a colgar sus sombreros de un vestidor. Los sucesivos usuarios del vestidor llegan uno tras otros a colgar sus sombreros, abrigos, paraguas, bolsos o cualquier cosa. Lo que cuelga aumenta de una forma pesada, colorida y diversificada hasta que las perchas desaparecen totalmente bajo esa carga. Para el lector nativo, el clásico es intrincado y está abarrotado por es un lugar lleno de personas, voces, cosas y recuerdos que vibran con ecos. Para el lector extranjero, por el contrario, el clásico presenta a menudo el aspecto desamparado del vestidor cuando todo el mundo se ha ido, la habitación vacía con simples filas de perchas solitarias en una pared desnuda, y esta extrema austeridad, esta simplicidad desconcertante y severa es la causante en parte de la impresión paradójica de modernidad que es la que probablemente
tendrá. Continuaremos más adelante a partir de los analectas y los evangelios. Aquí hacemos una pausa.